40 años después queremos recordar, fuimos, somos y lo vamos a contar. La juventud comunista es siempre sentir y sobre todo nunca dejará de latir. Bueno, pues nada, vamos a empezar porque, bueno, nos falta uno de los ponentes, pero en todo caso sabemos que está intentando incorporarse, entonces... Bien, pues nada, intentando iniciar un poquito esto que hemos montado, ¿no? Una mesa redonda para hablar del resurgir del movimiento estudiantil de los años 80. Esto está encuadrado en lo que estamos preparando, una serie de, bueno, ya no tan jóvenes, pero gente que fuimos de los colectivos de jóvenes comunistas para celebrar el 40 aniversario que se va a organizar. Realmente la fecha oficial sería el 13 de enero, pero en todo caso hemos convocado para el día 18 de enero del año que viene, o sea, dentro de 56 días, porque faltan 56 días para ello. Vamos a celebrar en el Auditorium Marcelino Camacho de Madrid, a partir de las 5 de la tarde, un evento un poco pues, para recordar aquellos años. Bueno, el propio lema es recordar, sentir y contar. Pues un poquito, pues ya os decimos con esto las ideas fundamentales de lo que pretendemos hacer en ese evento. Bueno, soy Carlos González, fui secretario de organización del Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas y ahora mismo soy miembro del secretariado que está organizando todo esto del evento del 40 aniversario, ¿vale? Que sepáis que tenéis un manifiesto, que es el que inspira este evento que vamos a realizar, en la página web juventudcomunista.com. Es muy fácil de acordarse, juventudcomunista.com, no tiene ningún secreto. Si vais ahí vais a poder ver el manifiesto que hemos firmado un montón de SCJs y que, bueno, pues inspira todo esto que estamos montando. El debate sobre el movimiento estudiantil, perdón, sí, si queréis podéis ir, podemos ir, bueno, hemos empezado un poquito atropellados, si queréis podéis ir encendiendo los vídeos todos. Entonces, estaba diciendo que este debate sobre el movimiento estudiantil está encuadrado en estas actividades. Tenemos varios objetivos. Uno, pues, calentar motores. Dos, pues hablar del tema que nos ocupa hoy, de qué pasó y qué aportamos en aquellos años, pues diferentes personas y sobre todo organizaciones en aquellos momentos en relación con el movimiento estudiantil y también invitaros a los que todavía no hayáis adherido al manifiesto, pues invitaros a adheriros. Luego os pondré en el chat los enlaces para que podáis, pero vamos, también es muy fácil, juventudcomunista.com/formulario de adhesión, o sea, no tiene gran secreto, ¿vale? Y ahí podéis adheriros, los que todavía no lo hayáis hecho, a ese 40 aniversario. También os vamos a invitar y durante la mesa redonda, en varios momentos yo intentaré recordar, necesitamos financiación. Evidentemente, esto es una actividad que estamos organizando voluntariamente un montón de personas, no existe ninguna organización por detrás. Es más, este es el compromiso fundamental, que no haya ninguna organización política detrás, fundamentalmente porque lo que pretendemos es, de alguna manera, respetar el devenir de cada uno. Aquellos años estuvimos todos juntos en el mismo espacio. Bueno, el devenir de cada uno pues, ha podido tener diferentes variables y, por tanto, desde todo el respeto del mundo a todos los devenires de cada uno de nosotros, pues somos ajenos completamente. Estamos colaborando gente de que hoy en día estamos en muchos proyectos y muchísima gente que está en casa también, ¿eh? O sea, que es decir, todo esto de lo que se trata, insisto, es de una autonomía y una independencia absoluta de partidos políticos, de organizaciones, etcétera, etcétera. Dicho esto, decía, necesitamos dinero. Entonces, en un ratito os pondré yo ahí un cartelito en el que veréis bueno, pues el Bizum, creo que lo estáis viendo ahora en directo, si no me equivoco, el Bizum, tenéis también la tienda online, una tienda online en la que hemos metido un montón de artículos de aquellos años, insignias, banderas, banderines, bueno, vajilla, en fin, y sobre todo también la fila cero, ¿vale? Es decir, la fila cero o el pack militante. El pack militante te permitirá entrar con una serie de beneficios que están explicados ahí, no me voy a enrollar, en el evento, y la fila cero es para aquellos que no puedan asistir, pues si quieren aportar o quieren apoyar
a la financiación del evento, pues ahí lo puede hacer, ¿vale? Esta es una tienda online completamente securizada, es decir, lo que pones, si pones la tarjeta, lo que sea, esto está bien organizado, o sea que en ese sentido, tranquilidad absoluta, ¿vale? Y sin más, desde el punto de vista de esto, voy a presentar a los compañeros que me acompañan en la sala y que van a ser los protagonistas de este debate, como no puede ser de otra manera. Acaba de incorporarse Mauricio Valiente, que en su día, y vuelvo a decir, yo por mi parte lo único que voy a explicar es lo que eran en su día, o decir simplemente el titular de lo que eran en su día y la razón por la cual en definitiva están hoy aquí. Y a partir de ahí luego ya conduciremos el debate, lo va a hacer Eva y habrá más explicaciones, ¿vale? Entonces, presentar a Mauricio Valente. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Abre el micro, por favor. Hola, buenos días, camaradas. Encantado. Buenos, buenos días, ¿cómo estás? De estudiantes de la izquierda universitaria. Él tuvo un protagonismo muy importante en aquellos años en la universidad y bueno, luego nos lo va a contar también. Sisto Armán, coordinador general de estudiantes progresistas. Hola Sisto, ¿cómo estás? Tienes que abrir el micro. ¿No has abierto el Cierto, micro? cierto, de vez en cuando me despisto y mira que Ahí, estoy de reuniones también. Bueno, venga, encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. muy bien, muchísimas gracias. Carlos Márquez, coordinador de enseñanzas medias de Cataluña. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, un Bien, placer venga. estar con Y, vosotros. y Eva Hernández, que va a hacer de conductora del debate, dinamizadora del debate, que fue secretaria del movimiento estudiantil de los colectivos de jóvenes comunistas entre si no me equivoco, 91 93, ¿no? Eva, me corregirás, creo que era 91 93, o 90 93, por ahí. Ya las cifras son demasiados años, hay que reconocer. Bueno, pues nada, oye, presentados los compañeros que están con nosotros, pues nada, le doy la palabra a Eva y Eva, Vale. cuéntanos. Buenos días, encantada de estar con vosotros y con vosotras. La verdad es que la preparación de esta conferencia ha sido, o esta mesa redonda, ha sido toda una rememoración de aquellos años de lo que llegamos a hacer. Recordaba que yo en el año 86, que fueron las primeras movilizaciones, yo tenía 14 años y la verdad es que ha sido toda una proeza rememorar. Bueno, la idea de la mesa redonda, como podréis ver, bueno, es presentar un poco cómo vivimos aquella movilización estudiantil en los años 60 y cómo nos organizamos también desde la Juventud Comunista para poder dar también respuesta a aquellas inquietudes de los y las jóvenes en ese momento y de los y las estudiantes en ese momento. La idea que tenemos es que, bueno, voy a hacer una pequeña intervención de marco en el que se movieron las movilizaciones. Sisto y Mauricio, cerrar el micro mientras estamos hablando y así si tenéis alguna, no sé, gracias. Voy a dar un marco un marco histórico de cómo nos movimos en aquella época y bueno, luego la idea es que tanto Carlos enmarque un poquito la parte de la movilización en enseñanzas medias, Mauricio la movilización en el ámbito universitario y Sisto pues como aquella experiencia que hicimos de marco unitario que fue francamente maravillosa para todos y para todas el poder construirlo. Bien, el marco, y para empezar, el curso 86-87 aparece marcado por tres factores que a mi entender fueron muy importantes y que determinaron también el ciclo de movilizaciones que quiero recordar que fueron muy intensas y que duraron intensamente 5 meses, aunque posteriormente seguimos con la lucha y no la abandonamos desde el ámbito organizativo en los centros de estudio, tanto universitarios como de enseñanzas medias. Pero bueno, el marco histórico, estamos hablando entre noviembre y diciembre del 86 y hasta abril-mayo del 87, que ahora explicaré por qué hubo los primeros cambios. Primero hubo una movilización fuerte en los institutos de enseñanzas medias y posteriormente se incorporaron las universidades, aunque en el ámbito universitario ya desde el año 83 con la ley de reforma universitaria, y Mauricio esto lo explicará bien, del año 83 ya se incorporaban la introducción de la selectividad, que como sabéis hoy se llama EBAU, PAU o como sea, pero no hemos podido eliminarla.
Y el otro marco que hace de alguna manera determinar el marco de movilización fue la ola de manifestaciones estudiantiles que empiezan a producirse en Francia y que en el año 86 también se marcan como el resurgir del mayo del 68 francés, y hay un montón de artículos de prensa en torno a esto que empezaron a partir de septiembre-octubre del año 86 en el marco en Francia de una aprobación de una ley universitaria que por primera vez en Francia también preveía exámenes selectivos. Como veis, el conjunto en aquel momento de la Unión Europea o de los países que conformaban la Unión Europea entendía que debía de establecer procesos selectivos y generar lo que en aquella época determinábamos como una política educativa de clases, impidiendo que determinadas jóvenes, sobre todo procedentes de la clase obrera, pudieran acceder a la universidad. ¿Vale? Bien, a partir de esas movilizaciones francesas, donde además fueron muy duras, incluso hubo el asesinato a disparos de una estudiante, pues todo eso provocó que en diciembre del 86 el primer ministro francés anunciara la retirada del proyecto. ¿Y por qué digo que la movilización francesa fue relevante? Pues porque sirvió como fuente de inspiración también para las reivindicaciones y la lucha en el ámbito estudiantil en España. Bien, las movilizaciones en España se inician en noviembre del 86 a raíz de un conflicto de no admitidos en las universidades públicas. Introducían la selectividad y esto significaba también la introducción de los números clausus o las notas de corte que se llaman hoy en día, y por lo tanto, como he dicho anteriormente, se comenzaba a excluir a sectores importantes de la población juvenil de la universidad y de las carreras escogidas en primera opción, cosa que hoy sigue existiendo y seguramente nos dirán los compañeros. Empezaron a aparecer las asambleas de los no admitidos como fórmulas de autoorganización y se convocaba una primera movilización en noviembre del 86 en Madrid y en otras ciudades. Pero las reivindicaciones del movimiento estudiantil, que se va organizando a través de asambleas, y esto Carlos también lo explicará después, van más allá de un problema de acceso. Si sabéis, la reforma que se pone en marcha pretendía también la supresión de los exámenes de septiembre, de la segunda convocatoria, la continuación de la política de tasas en bachillerato y en la FP y, por tanto, también el endurecimiento de la selectividad, entre otras, porque había también muchas reivindicaciones en torno a la calidad de la enseñanza, la calidad de la docencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas fueron un poco las determinantes que lanzaron. Yo creo que la clave importante del éxito de la movilización del año 86 es que para buena parte de los estudiantes el sistema educativo era un mero trámite para alargar la incorporación al mercado de trabajo. Quiero decir que en esta época también estábamos en una crisis en torno a las políticas de empleo, había un trabajo de baja cualificación, básicamente en la construcción y el turismo, y esto intentaba alargarse. Además, también te cortaban eso, vino lo consecuente, que fue la ley de reforma del empleo juvenil y la posterior huelga general en el año 88. Por tanto, estaba todo encuadrado en un marco político de claro retroceso. Bien, hitos importantes que tuvimos. La primera gran movilización de enseñanzas medias fue el 4 de diciembre. Todo el mundo recordamos, o por lo menos los que vivimos aquella época, se sacó a la calle a casi a más de, o sea, a millones de estudiantes a la calle. En Madrid se calcula que hubo cerca de medio millón, y digo Madrid porque son las famosas imágenes del cojo manteca y no sé cuántos, que cuando vas a la hemeroteca, lo que queda de aquellas movilizaciones, desgraciadamente, fue aquel señor que estaba pidiendo dinero en una calle y no la esencia de las movilizaciones, aunque algunas jóvenes que se les entrevistó en aquella época, y he podido ver algunos cortos, también sufrimos la agresión por parte de organizaciones de ultraderecha que vinieron a la manifestación para reventarlas, y estas también somos conocedores. Bien, a partir de ahí, de estas movilizaciones que se sacan a tanta gente joven a la calle,
Se empiezan a realizar movilizaciones descentralizadas en diferentes sitios, en Madrid, Barcelona, en Valencia, en Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Extremadura, y se va sumando una convergencia que después explicarán hacia una gran movilización estatal que se produjo el 23 de enero del año 87. Aquella movilización fue histórica y esa fue la primera movilización en la que la policía abre fuego real por primera vez contra los estudiantes y de hecho hay una estudiante herida de bala que todos conocemos. Bien, continuaron las movilizaciones estudiantiles durante enero-febrero del 87, pero hay dos organizaciones que marcan un hito de inflexión en todo esto, que es el Sindicato de Estudiantes, que ya había empezado a crearse alrededor de septiembre del 86, y la CEAE, la Confederación de Estudiantes Estatal, que era una organización vinculada al PSOE y que se creó precisamente para ir cortando las alas a la propia movilización. Se firma un acuerdo el 13 de febrero del 87, pero el rechazo rotundo a este acuerdo se produce cuando viene este acuerdo a votarse en los centros de estudio, que se rechazó claramente, y a partir de ahí se convoca una nueva movilización y jornada el 24 de febrero, a la que curiosamente se sumó el Sindicato de Estudiantes, porque la ola de estar en contra de las movilizaciones pues, le llevaba a ello. Pero claro, la movilización en ese momento, cuando ya se acababa de firmar el acuerdo con el Sindicato de Estudiantes y la CEAE, pues realmente no les reconocen su papel de interlocutor por parte de nadie. Bien, las movilizaciones en la universidad se inician alrededor también de enero-febrero y se extenderían hasta el mes de abril del año 87. Y en ese marco, después de esta experiencia de movilización, los CJC apostamos por consolidar el modelo organizativo de los estudiantes en la conferencia de movimiento estudiantil que hicimos en mayo del 87. Se apostó por el marco unitario de acción, donde todo el movimiento estudiantil, desde las asambleas de centro, coordinadoras y asociaciones estudiantiles organizadas, pudieran converger en un marco único, donde en esa conferencia plasmábamos un poco cuál podría ser el papel relevante de cada uno de esos marcos, las asambleas de centros convertirse en coordinadoras para poder elegir consejeros escolares, las asociaciones estudiantiles sus papeles de desarrollo cultural dentro de los centros cultural, organizativo de lucha. Y en este marco de acción unitario, desde los CJC ayudamos a construir y además recogió la experiencia de otras organizaciones estudiantiles como los CAF en Galicia, el BEA en Valencia, AEP, la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Cataluña o Ikasle Bertxaleak en Euskadi, ¿no? Tuvimos ahí toda esta experiencia del marco unitario. El papel de los CJC en todo esto fue la generación y consolidación de este movimiento estudiantil que vino sobre todo a romper ese mito de jóvenes pasotas y que se consolidó en las movilizaciones posteriores, como he dicho antes, contra el Plan de Empleo Juvenil y que derivó en la convocatoria de la huelga general del 88. Bien, pues ese es el marco en el que nos movimos en esas movilizaciones y a partir de ahí pues le voy a dar la palabra a Carlos Márquez para que nos inspire un poco de cuál fue su experiencia dentro del marco de la organización de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias de Cataluña. Carlos, cuando quieras. Gracias, Eva. Bueno, pues a nivel de contexto ya has colocado los elementos fundamentales en los cuales nos movíamos en los años 80, ¿no? Veníamos de una dictadura potente que, bueno, que ya nosotros como generación, pues, y nosotras, pues ya queríamos trabajar, queríamos emanciparnos, queríamos crecer educativamente y había un contexto en el cual, pues, entre lo que era la reforma y la ruptura, pues ya se había consolidado que había una reforma y en esa reforma, pues, hubo un desencanto generalizado en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando nos empezamos a mover. El tema del pasotismo, recordar todo lo que fue
el cabalgar las drogas y el no tener alternativas. Eso significaba que la juventud necesitaba otra vez recomponer y reorganizarse para unir a la lucha por sus derechos y conquistar esas ganas de vivir y de crecer educativamente como queríamos los hijos de los obreros, ¿no? Que decíamos el hijo del obrero a la universidad. Y en ese contexto, pues había un contexto de paro impresionante y no teníamos esas posibilidades de, como ahora también pasa, de emanciparnos para la vivienda, que precisamente hoy va a haber grandes movilizaciones en todo el país por el tema clave de poderse emancipar también la juventud actual. Y yo creo que en ese sentido es nuestra aportación, cómo nos organizamos en momentos de contracorriente. Nosotros y nosotras aquí en Cataluña ya veníamos desde el año final del 82, principio del 83, reflexionando que había que recomponer y resurgir el movimiento estudiantil. Cuando nacen los CJC en Cataluña a finales del 82, principio del 83, como principal objetivo era reorganizar el movimiento estudiantil para incorporarlo a la lucha general. Esa lucha general era, como he colocado antes, por las necesidades básicas, pero también era importante el modelo, ¿no? El modelo que queríamos nosotros era un modelo fundamentalmente construido desde abajo y que el protagonismo lo tuvieran las asambleas y la elección de delegados y delegadas por clase, por curso y por centros, y eso vertebrarlo. Y ese trabajo que empezamos a trabajar desde el año 83, nosotros aquí en Cataluña, sobre todo en enseñanzas medias, porque en la universidad había otras características diferentes y teníamos menos masa crítica, pero sí que veníamos ya creciendo también a nivel universitario en la Autónoma y en la Central de Barcelona. Y en ese sentido, pues ya prácticamente queríamos no quedarnos en las aulas, sino hacer plataformas reivindicativas conectadas a las necesidades básicas, por ejemplo, de prestaciones de laboratorio, de prestaciones de necesidades que había a nivel general en cada centro de estudio y que esas reivindicaciones que había desde abajo fueran construyendo la organización a nivel general. Nosotros ya en el año 83, el 6 de febrero, ya nos planteamos la necesidad de reconstruir la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza en Cataluña. Y así lo hicimos, es decir, de abajo arriba, con plataformas reivindicativas por institutos y con plataformas reivindicativas generales. Ya nosotros en la conferencia en junio del 83 ya teníamos 6 miembros organizados a nivel de Cataluña en el Frente Estudiantil que se plantean darle cuerpo asociativo y organizativo a la coordinadora. A partir de aquí, nosotros ya la constituimos en el 15 de diciembre del 84, se constituye la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media desde abajo, en el Centro de Estudios de FP de Sant Joan d'Espí, y ya iniciábamos con 30 centros de estudio coordinados y seguíamos luchando. En aquel momento era la lucha contra el paro con marchas y también pues por lo que os decía, por las prestaciones en los centros de estudio, vertebrando obviamente con todo el planteamiento estratégico que habían planteado las conferencias de los CJC. Nos planteábamos hacer nuestros primeros trubadas, que son encuentros a nivel ya más cualitativo, un salto más organizativo también para llegar a las 4 provincias de Cataluña y empezarnos a vertebrar, como decía Eva, a nivel estatal, con las diferentes expresiones que se estaban dando tanto en Madrid, como explicará ahora Mauricio, como la necesidad asociativa de un salto cualitativo que Sisto Armand pues planteaba en Estudiantes Progresistas. Íbamos vertebrando al calor de la lucha. Pero también sabíamos que en cada lucha pues había una inestabilidad, porque acababa el proceso de flujo reivindicativo y acababa la organización de la coordinadora. Entonces debíamos de dar un salto cualitativo a la expresión más de continuidad y de estabilidad. Y eso era, obviamente, vincular lo que era la enseñanza media con la universidad para poder ir dándole estabilidad al movimiento
organizativo y que las personas que habían colaborado y habían trabajado y habían sido protagonistas en las luchas continuaran en ese ejercicio de estabilidad asociativa en la universidad. A partir de ahí, nosotros ya cuando hicimos la primera trobada, ya fue antes de las movilizaciones de París. Ya teníamos vertebrada nuestra estructura a nivel global. Ya teníamos una comisión permanente a nivel de Cataluña de 33 miembros con las 4 provincias organizadas y toda la conurbación industrial y obrera de Barcelona vertebrada tanto en el Barcelonés como en Hospitalet, como en el Baix Llobregat, como en todas las comarcas, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, todas las comarcas, y ya teníamos también relación a nivel estatal con lo que eran las expresiones que antes mencionaba Eva. A partir de aquí, cuando explota el movimiento, nosotros obviamente estábamos contra la burocratización y contra la manipulación por arriba, elitista. Y por tanto, todo instrumentalización que se intentó hacer en Cataluña, desde el sindicato de estudiantes, de vertebrar solo por la élite, aquí estaba totalmente abortada porque en los centros de estudio ya teníamos organizado lo que era la representación natural del movimiento a través de los delegados y delegadas en asambleas. Y ya habíamos participado en las luchas, como he dicho, luchas generales más allá de las aulas, como eran las marchas grandes que se dieron en el 84 y en el 85 contra el paro. Y también teníamos un carácter bastante reivindicativo y solidario a nivel internacional también. Nosotros participábamos en las comisiones de cultura, nosotros participábamos en todo el tema del apoyo a Nicaragua, que en aquel momento estaba en auge todo el proceso tan bonito y revolucionario de Nicaragua, y enviábamos brigadistas y enviábamos también material implicando a los ayuntamientos, implicando a toda la vertebración social de las asociaciones de vecinos, de los movimientos reivindicativos y sindicatos. Como decía Sisto, antes éramos alegres y combativos. También culturalmente nosotros organizábamos nuestros festivales con un contenido social y sociopolítico, ¿no? Pero sí que vertebrábamos a través de lo que era la lucha y la cultura, vertebrábamos la expresión en la superficie, en la sociedad. Y ya nosotros, en el año 87, cuando los primeros consejos escolares, ya éramos hegemonía en Cataluña absoluta. De tal manera que en las movilizaciones aquí en Cataluña pudimos estar hasta 3 meses. Hay centros de estudio que estuvieron 3 meses encerrados. Los compañeros y compañeras en más de 100 centros de estudio hubo encierros. Bueno, se dormía, se trabajaba, se valoraba, se reflexionaba, se salía a la acción y estábamos sin horas lectivas. Es decir, estábamos en la pelea porque el movimiento estaba en auge. Y obviamente nosotros, por ejemplo, pudimos parar 14 accesos de Barcelona de tráfico en las negociaciones que teníamos con la Generalitat y con la plataforma reivindicativa, que ya sabíamos que a nivel estatal los 18 puntos de Maravail los iban a firmar. Nosotros ya estábamos golpeando desde abajo porque queríamos llegar a más y también queríamos superar, como se decían, los aspectos más restrictivos como la selectividad, que al final eran una criba para que las personas con menos capacidad económica no pudieran acceder a la universidad, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, el movimiento lo teníamos activado, y por mucho que la represión se nos dio en las acciones, que también fueron grandes, tuvimos 17 detenidos y detenidas, las respuestas fueron contundentes y masivas. Es decir, no duraron ni 3 días en prisión los 17 compañeros de menores en la prisión de menores, porque o lo soltaban o nosotros no nos sentábamos a negociar. Y a partir de ahí, acciones todos los días, pues se ocupó la bolsa, estábamos siempre también
en la prensa, en la televisión, dando alternativa, y con los padres, que había menores, había chavales de 14, 15 años que los tuvieron presos y reprimidos, y una represión potente, ¿no? Y también, como decía, la ultraderecha organizada, pero también policías de secreta, que nosotros denunciamos en rueda de prensa, porque nos alteraban nuestras manifestaciones para desestabilizar el movimiento. Carlos, llevas 10 minutos. Vale. Fuimos capaces de vertebrar todo eso. Como expresión más cualitativa, también nos planteamos ya en el año 87 se nos encomienda hacer la coordinadora estatal a nosotros aquí en la Facultad de Química, y organizamos lo que fue ese salto cualitativo, que estuvo Sisto Gargante como estudiantes progresistas, que era nuestra opción, para dar ya una vertebración global en todos los centros de estudio, tanto de enseñanza media como de universidad. Y a partir de aquí, con la coordinación, fuimos capaces de, primero, fuimos el primer movimiento que tumbó a un ministro, que fue Maragall, con todas las dificultades. Segundo, fuimos capaces de vertebrarnos a nivel estatal en estructuras más avanzadas y organizadas. Eso fue producto del trabajo y de las reivindicaciones y de las movilizaciones. Y a partir de cuando ya acabas el periodo académico y tal, pues tener cantera y tener continuidad con las nuevas generaciones. Y dicho lo cual, como me queda poco tiempo, yo creo que en ese contexto lo que podemos aportar a las nuevas generaciones que se incorporan a la lucha en la nueva realidad, en el nuevo contexto, es que es fundamental la naturalidad del movimiento, y es fundamental el construir desde abajo de forma representativa, pero teniendo claridad en que el salto cualitativo, para cuando no haya ese flujo de reivindicación, tener la calidad orgánica para poder ir avanzando en nuestros objetivos y no quedarnos solos en las aulas, sino ser capaces de salir a la superficie y participar en la transformación de la sociedad que nosotros luchábamos. Nosotros no éramos asociaciones que queríamos quedarnos en el capitalismo, luchábamos claramente para superar el capitalismo. Y yo me quedaría aquí para el debate. Quería decir una cosa antes de acabar. Está con nosotros Fidel Lora, que fue uno de los compañeros y compañeras que participó de forma directa en las movilizaciones, que luego fue diputado nuestro por la izquierda, aquí en Cataluña, y él va también a participar, como no puede ser de otra manera, en el debate ante mi ausencia, si no estoy por razones también de agenda, pero que él estará también con nosotros y nosotros, que tiene protagonismo en la época. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, la idea, no os lo he comentado, pero la idea es poder hacer todas las intervenciones y a partir de ahí poder hacer las preguntas o las reflexiones o lo que sea. Todos los problemas técnicos que tenía, y para darnos un marco sobre el ámbito universitario. Mauricio, cuando quieras. Gracias, Eva. Espero que me escuchéis bien. Bueno, lo primero, pues reconocer el trabajo que estáis haciendo de rememorar esos años y de sacar algunas conclusiones, ¿no? de nuestro compromiso, ¿no? Que es una oportunidad no solo para el reencuentro, sino también pues, para aportar, ¿no? al movimiento actual, ¿no? Bueno, para hablar de estos años y de las movilizaciones del 86-87, yo voy a aportar mi experiencia personal en la Universidad Complutense, que es donde empecé a estudiar en el curso 84-85, ¿no? El panorama del movimiento estudiantil universitario
era prácticamente un páramo. Era una situación muy dispar en las distintas universidades, pero desde una debilidad evidente y de una gran dispersión. Habría pues, pequeños colectivos organizados. eh, en, en alguna universidad, pues movimientos que respondían a las organizaciones de la izquierda nacionalista, pero sin una gran capacidad de movilización, ¿no? Ese es el punto de partida. Creo que una de las condiciones que permitieron posteriormente pues, que hubiera un revulsivo y una respuesta fueron las movilizaciones contra la OTAN, ¿no? Que, por lo menos en mi caso concreto, lo que yo conocí en la Complutense fue lo que permitió empezar a retomar contactos, a reactivar asociaciones y contactar con más gente que se incorporaba pues, a la lucha y a una posición más comprometida dentro de lo que era el mundo universitario, ¿no? Este es como yo veo el punto de partida de lo que conllevó posteriormente en las movilizaciones del 86 y del 87, ¿no? Eh, Fueron unas movilizaciones que sorprendieron. O sea, desde luego hay toda una serie de procesos previos que nos ha contado ahora Carlos en Cataluña, en el conjunto del Estado, pero fueron una sorpresa para todos. Fueron una sorpresa desde un doble punto de vista, ¿no? Primero, por el papel hegemónico que tuvieron las enseñanzas medias, que de alguna forma rompieron una visión y una realidad tradicional, que era que el movimiento estudiantil fundamentalmente había estado dirigido desde la universidad, y en estas movilizaciones fueron las enseñanzas medias las que aportaron el grueso de la movilización. A partir de ahí articulamos un conjunto de respuestas desde el ámbito universitario, pero claramente eran pues como reacción, ¿no? a este desbordamiento y a este papel que habían tenido las enseñanzas medias, ¿no? En este sentido, yo creo que también hay que destacar lo que es el fenómeno del sindicato de estudiantes, ¿no? Que Eva ha mencionado también en su introducción, que creo que hay que evaluarlo, porque bueno, todos creo que, por lo menos los que estamos aquí, tenemos una posición crítica del papel que desempeñó, pero es cierto que demostró una capacidad de implantación y de iniciativa que no tuvimos el resto, ¿no? Y además mantenido en el tiempo con una fórmula que yo creo que tiene claras limitaciones, pero que fue capaz de situarse y aprovechar el momento, ¿no? Y en algunos casos condicionarlo de una manera evidente, ¿no? Esto está relacionado también con lo que decía del papel de las enseñanzas medias, porque prácticamente era una realidad que solo tenía implantación a ese nivel. La universidad, pese a los intentos que tuvo y que los principales dirigentes del sindicato de estudiantes venían de la universidad, siempre desempeñaron un papel muy marginal, ¿no? Bueno, creo, dicho esto, que un poco el panorama general y cómo yo valoro el desarrollo desde el punto de vista organizativo de estos años, cómo intentamos abordarlo y qué experiencia yo creo que podemos sacar de estos años, ¿no? Creo que en primer lugar
el esfuerzo unitario. Y en ese sentido yo creo que ahí los CJC, que éramos una organización modesta, con una implantación que empezamos a organizar, ¿no?, durante estos años en el conjunto del Estado, pues aportamos un modelo que yo creo que era válido, ajustado a la realidad, pero que se enfrentaba con muchas dificultades. Un modelo, en primer lugar, que reconocía un doble aspecto en la organización del movimiento estudiantil. Por un lado, la necesidad de mantener núcleos organizados en los centros de estudio, un asociacionismo que era necesario construir y homogenizar, porque en la universidad había una gran dispersión, como digo, pero también lo poco que existían en enseñanzas medias pues no estaba articulado. Y era un movimiento, un aspecto que no se debería contradecir con el otro, que era el representativo, la construcción de asambleas, de coordinadoras de delegados, ¿no?, que en momentos de movilización, sobre todo, iban a articular pues, la llegada, la articulación del conjunto de los estudiantes, ¿no? Esa era una idea y un planteamiento que hicimos de una forma muy clara, pero que no era fácil. No era fácil porque teníamos dos extremos o nos enfrentábamos a dos extremos. Por un lado era el del sindicato de estudiantes, que planteaba una estructura únicamente asociativa, además muy burocratizada y muy instrumentalizada, por un lado, y por otro lado, otra parte del movimiento fundamentalmente vinculado a lo que era el MC, la Liga y la izquierda, los sectores más autónomos de la izquierda, que en ese momento también tenían una cierta implantación, que planteaban que todo lo que no fuera asamblearismo, construcción de coordinadoras, pues era poco menos que una traición al movimiento, ¿no? Yo creo que esa idea central de combinar los dos aspectos en la construcción del movimiento estudiantil, que defendimos desde los CJC, pero que compartimos también con otros muchos compañeros, creo que fue fundamental. Pero de alguna forma, como digo, nos pilló a contrapelo de un movimiento en gran medida espontáneo, en gran medida con poca capacidad de articulación, y creo que eso condicionó la falta de respuesta a las maniobras fundamentalmente desde el gobierno socialista para anular esa sorpresa que ellos también se habían llevado y que no preveían. Al frente del gobierno, lo habéis señalado, en el ámbito de la educación estaba Maragall, pero no olvidemos que el que estaba de mano derecha de Maragall era Rubalcaba, ¿no?, que fue el que articuló las negociaciones y el que fue capaz, con una visión, bueno, pues a cada uno hay que reconocer lo que tiene, una visión estratégica de acabar alargando, neutralizando, dividiendo y, en definitiva, ¿no?, derrotando lo que era una respuesta que ellos no habían previsto y que se escapaba dentro de sus márgenes, ¿no? Frente a eso, pues la articulación creo que llegó tarde, aunque tuvo frutos interesantes, ¿no? Bueno, además de esta doble articulación, a mí me gustaría destacar el esfuerzo que se hizo de construir un marco de unidad de acción, más allá del marco unitario, un marco de unidad de acción que contara con la realidad plurinacional de nuestro Estado y con las experiencias muy interesantes que se estaban dando, ¿no? Creo que hay que destacar, ¿no?, que por primera vez, yo creo que desde la transición, mantuvimos no solo un diálogo, sino una coordinación
con los Ikasle Abertzaleak en Euskadi, con el bloque de estudiantes Germanas en el País Valencià, con los comités abiertos de facultad. Me acuerdo mucho de nuestro querido camarada y amigo Miguel Munín, ¿no?, que estaba ahí a la cabeza de ese movimiento, bueno, como muchos otros, que planteó también la necesidad de, frente a lo que eran políticas estatales y un proyecto claro que ya se veía venir, de una universidad cada vez más subordinada a la empresa privada, a otros modos de financiación que no eran los tradicionales, ¿no?, que luego con Bolonia pues, se desarrollaría al máximo la necesidad de articular una respuesta en el ámbito estatal, respetando los distintos ámbitos. Yo creo que eso fue una articulación compleja, difícil. Recuerdo incluso dentro de estudiantes progresistas, ¿no?, donde tuvimos, bueno, pues nuestros debates, porque había sectores que decían que, bueno, que eso de coordinarnos, ¿no?, con izquierdas nacionalistas y fundamentalmente pues con la realidad, ¿no?, de lo que era la actuación de ETA durante estos años, con los Ikasle Abertzaleak, con el movimiento de la izquierda vasca, pues bueno, pues hubo debates en profundidad, pero logramos sacar adelante y poniendo por delante lo fundamental, que era, bueno, pues la defensa de otro modelo de universidad y de la coordinación del movimiento estudiantil, ¿no? Mauricio, llevas ya 10 minutos. Vale, concluyo. Desde los CJC tuvimos un debate, yo creo que esto es interesante plantearlo, porque nosotros teníamos claro ese doble modelo del movimiento estudiantil. Teníamos claro nuestra crítica al sindicato de estudiantes, pero mantuvimos contactos y relaciones con el sindicato de estudiantes porque nos parecía, bueno, que era un aporte y que teníamos que ver más allá de las diferencias y de la confrontación que en muchos casos teníamos con ello, cómo articular. Finalmente no fue posible. Fuimos trabajando y articulándonos con estudiantes progresistas, ¿no? Seguramente ahora la proverbial memoria de nuestro querido Sixto Armand Caramés nos va a ilustrar sobre ese periodo, pero al final, bueno, fuimos capaces de ir consolidando una confederación que creo que ayudó a avanzar en los niveles de organización que teníamos a todos los niveles y especialmente en la universidad. En la Complutense, fruto de este periodo, fue la construcción de una federación, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, donde, bueno, estábamos desde los estudiantes de izquierda de la Facultad de Derecho a las distintas asociaciones, ¿no?, de las facultades. Creo que ayudó, ¿no? Como conclusión y como balance crítico, creo que el debate organizativo que tuvimos durante estos años sigue siendo válido. Yo creo que el principal aporte que podemos hacer en este momento es ese. No hemos avanzado mucho. Yo, bueno, que he seguido pues, a través de camaradas, de compañeros del movimiento estudiantil, buena parte de los esfuerzos organizativos de esos años se fueron perdiendo, ¿no? Ha habido otros, pero todavía yo creo que hay pendiente una estructuración mucho más sólida del movimiento estudiantil. Siempre miramos con envidia pues experiencias como las de la Unión de Estudiantes Franceses o de las federaciones universitarias en América Latina, ¿no?, con una gran tradición, con una implantación y una institucionalización que no tiene nada que ver, ¿no?, con la que existe en nuestro país. Yo creo que eso es una tarea pendiente y creo que la experiencia contradictoria, en gran medida fracasada, pero bueno, de los fracasos también se aprende y se extraen consecuencias de estos años, podemos traer al presente ideas y ponerlas, ¿no?, a consideración del movimiento estudiantil en este momento. Bueno, gracias por el espacio y espero que sea de utilidad el debate que tengamos.
Muchísimas gracias, Mauricio. Placer también, como siempre, volver a reencontrarnos. Nos veremos en enero, pero un placer realmente. Bueno, pues le doy la palabra a Sisto Armand, que también yo creo que nos va a dar grandes aportes de lo que fue esta experiencia del marco unitario, que como bien decía Mauricio ahora, con sus contradicciones, con sus más y con sus menos, pero con un ánimo de muchísima ilusión fuimos construyendo en aquellos momentos. Sisto, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradecer, bueno, pues este espacio, el que tenemos hoy, el que vamos a compartir el 18 de enero, que algunos estamos difundiendo, porque es una oportunidad en muchos sentidos, ¿no? Tener memoria es necesario y de lo que hicimos en aquellos años y compartimos, pues creo que, bueno, para mí lo fundamental sigue siendo útil para esta izquierda despistada y fragmentada, lo que representó la experiencia de estudiantes progresistas, entendiendo estudiantes progresistas de una manera muy flexible, como apuntaba Mauricio, pues creo que sigue siendo en alguna medida válido y urgente. Comentar algunas cosas. El intervenir en último lugar, la verdad que me facilita mucho las cosas porque buena parte, no podía ser de otra manera, el contexto que nos ha aportado Eva, que le agradezco, porque tengo una memoria. Si la lista de los Reyes Godos fuera obligatorio, todavía estaría en Historia Medieval de España, pero sí que tengo recuerdos. Y yo creo que es lo fundamental, ¿no? Los recuerdos más políticos, de sensaciones, de lo que compartimos como jóvenes, que disfrutamos yo creo que mucho más de aquella edad de lo que están disfrutando mis sobrinas, lo digo con franqueza, no vamos hoy a hablar del movimiento juvenil presente, vamos a hablar del que vivimos, pero hay algunas ideas que, bueno, que justifican la experiencia de estudiantes progresistas en un sentido muy amplio. Para mí, estudiantes progresistas era los CAF, el BEA, los compañeros de Cataluña, sin necesidad de estar formalmente en la misma organización, porque eso fue lo que conseguimos y no sin tensiones, como apuntaba Mauricio, especialmente en lo que se refiere a Ikasla Bertxalea. Pero esa idea de unidad amplia que reconoce la realidad de manera creativa, pues bueno, creo que fuimos capaces de construirla durante un tiempo y además respondiendo a planteamientos que los CJC aportaron a ese proceso, pero que de manera natural compartíamos compañeros y compañeras que veníamos de otras experiencias, pero que entre todos y todas construimos algo que, bueno, ojalá fuéramos capaces de reproducir en estos tiempos, ¿no? La idea de una organización estable, pero que a la vez se compromete con espacios más amplios de organización y participación, especialmente en los momentos de movilización. Mauricio lo apuntaba, no era un modelo sencillo, pero ese modelo lo fuimos construyendo en el movimiento estudiantil tiempo antes incluso de las movilizaciones del 86-87, que sí representaron un vuelco fundamental, tal y como han comentado, bueno, pues compañeros que estaban en las enseñanzas medias directamente, o Mauricio, que participaba en los CJC. Comentaros. Bueno, y yo ahí sí que empiezo a hacer un poco lo que tenía ya más o menos preparado. El entender estudiantes progresistas como, bueno, pues como una experiencia integrada por personas que éramos producto de nuestras circunstancias. Vivíamos un momento histórico muy determinado. Eva ha apuntado algunas claves en la toma de conciencia respecto a lo que representaban las políticas ya de un partido socialista que había ganado, y nos acordamos, en el 82 con mayoría absoluta. Y a partir de ahí, bueno, pues se genera toda una realidad que de manera más o menos rápida se empieza a contestar. Pero ya, bueno, el movimiento estudiantil, el que yo viví, que soy un par de años mayor que a lo mejor que Mauricio, a mí me tocó las asambleas. Yo aprendí lo que eran las asambleas en primero de bachillerato. Y os puedo asegurar que no intervine hasta COU, pero me chupé todas las asambleas. Aprendí lo que era una huelga activa, que realmente no eran tan activas, salvo en experiencias como las que comentaba Carles, que fueron impresionantes y que vivimos en otros sitios. Aprendí el valor de lo colectivo. Y no sé, bueno, porque me tocó, no es porque yo fuera, no, me tocó las primeras políticas educativas de la UCD,
la LAU, las movilizaciones contra la LAU, también con una compañera asesinada, Yolanda. Tal. Y eso, bueno, era otra realidad, la que vivimos. Pasamos a la universidad y había algo. En el caso de la Universidad de Oviedo, en mi facultad, es que éramos, entre comillas, podemos decir, la vanguardia. Y me encuentro, cuando ya lo había vivido en el instituto, bueno, por ejemplo, en el instituto nos tocó ser la primera generación de estudiantes que entraba en los consejos de dirección. Y fue la primera vez, y lo digo porque tiene que ver con la experiencia real de madurez que conseguimos en estudiantes progresistas, que nos vimos obligados a leer un BOE y a negociar cómo entrábamos los estudiantes en el consejo de dirección. Y negociamos y aprendimos en la experiencia real, en asambleas y yendo, y conseguimos 6 representantes en el consejo de dirección de mi instituto, aunque solamente con un voto por diurno y otro por nocturno, porque de lo contrario hubiera sido ilegal los acuerdos del consejo de dirección. Fuimos aprendiendo. Llegamos a la universidad y en algunas facultades ya había representación directa de los estudiantes en las juntas de facultad. Y en el caso de mi facultad es que entroncaba perfectamente o respondía a ese modelo de representatividad. El que apuntaba también Carles en el sentido, no va a haber movimiento que no empiece en alguna medida o en buena medida por abajo. Nuestra estructura era una estructura de representación. Cada grupo teníamos un representante en la Junta de Facultad. Estoy hablando antes de la LRU. Pero es que además nos toca la LRU y nos obliga a organizarnos para entrar en los claustros constituyentes. Aquello fue una experiencia súper interesante en el conjunto de las universidades, muy variada, con estructuras también muy diferentes. En el caso de Oviedo, lo primero que hicimos desde mi facultad fue montar una coordinadora de estudiantes que respondía a esas claves de conexión, representatividad y vamos, y una dinámica que se fundamentaba en las asambleas. Y había asambleas, eran reales. Un movimiento estudiantil que se había intentado organizar en el 83, que tuvo una asamblea en Zaragoza en marzo del 83, que fuimos incapaces de gestionar por la pugna y las divisiones de la izquierda. Yo he de reconocer de aquella, como independiente, pues prácticamente no me enteraba de gran cosa. Creo que Mauricio, que me conoció años después, sabe que seguí siempre siendo un poco ingenuo en mis relaciones con los partidos políticos. Pero esa asamblea, que fue una asamblea multitudinaria, sentó algunas bases que empiezan a articularse, como comentaba, con la puesta en marcha de la LRU. Y eso nos obliga a presentarnos a los órganos, eso nos obliga a fórmulas de organización que nos permiten intervenir. Pues a nosotros nos tocó entrar por primera vez en las juntas de gobierno y también hacer propuestas y experiencias de carácter compartido en Asturias o en Valencia, donde no solamente había estudiantes, sino había ámbitos unitarios, eso creo que se dio en menos sitios, que compartíamos con profesores, PAS y estudiantes. Eso en Valencia lo había, donde participaba el Bloc de Estudiantes Germanas, y también lo había en alguna medida en Asturias. Pero a la vez que vamos articulando esas formas de representación conectadas con las asambleas, empezamos a darnos cuenta de que necesitamos algo más. Lo voy a comentar. Yo en Zaragoza, que estuve, se organizó una delegación de la Universidad Asturiana, fuimos 17 compañeros y compañeras de aquella. Entendíamos que el único modelo viable o el modelo que apostábamos era un modelo, como el que comentaba Mauricio, de representación, conexión con asambleas, y no era necesario otro. Del 83 al 85 nos dimos cuenta algunos, al igual que los CJC, que necesitábamos algo más. Pero respondiendo a esos criterios, y eso explica, disculparse, a lo mejor me enredo un poco, pero voy intentando apuntar algunos hitos en relación a esas claves políticas. Empieza a haber procesos de organización en el ámbito asociativo, que no confluyen en un primer momento. Y algunos nos vemos embarcados en la Unión, en la CAE, Unión de Estudiantes. Que, por cierto, el PSOE no tenía mayoría, la teníamos la izquierda, pero nos tangaron en Biznar.
En Vigna nos engañaron, de eso todos tenemos experiencia. Las Juventudes Socialistas, el Partido Socialista, eran una buena pandilla de taures y nos engañaron en Vigna y consiguieron mayoría en una gestora que luego, respondiendo a la necesidad del PSOE de cortar las movilizaciones del 86-87, firmaron mecánicamente el acuerdo. ¿Qué fue lo que hicimos algunos? Romper aquello. Evidentemente no estábamos por un movimiento estudiantil que estuviera al servicio de nadie, menos del Ministerio de Educación, igual que tampoco estábamos por un movimiento estudiantil que fuera correa de transmisión de ninguna organización política, ni siquiera de las nuestras. Una buena parte de la CEA, Unión de Estudiantes, se marcha, nos marchamos y empezamos a confluir con todo lo que había generado el 86-87. Pero vuelvo un poco para atrás para dejar muy claro que había diferentes concepciones respecto al movimiento estudiantil y que en este caso las compartimos los que estamos aquí. En el momento que se generan las movilizaciones del 86-87, que fueron absolutamente novedosas y como se apuntaba la primera vez que las enseñanzas medias fueron la vanguardia, por decirlo de alguna manera, mi asociación de estudiantes progresistas de Asturias sacó un comunicado formal donde nosotros apostábamos por las coordinadoras. Entendíamos que el espacio, y además con una claridad, creo que teníamos cierta madurez, y decíamos, estudiantes progresistas de Asturias está por las coordinadoras democráticas y representativas. No nos engañemos, allí está yo. ¿Perdón? Llevas 10 minutos, Sisto. Bueno, pues voy a intentar, bueno, me voy a dejar muchas cosas en el tintero, es inevitable, pero voy a intentar resumir. Bueno, hubo un proceso, no voy a entrar más en más detalle, pero que configuró después de las movilizaciones del 86-87 en ese espacio que fue posible gracias a a toda una experiencia acumulada, a una madurez que también tenía que ver en lo práctico. No solamente teníamos grandes proclamas necesarias, sino que trabajábamos en lo cotidiano. Luego las conexiones con el conjunto de los movimientos, el tema de la OTAN o el tema del plan de empleo juvenil. Estuvimos allí presentes, que fuimos capaces de construir un movimiento fundamentalmente en el ámbito educativo, pero conectado con las principales movilizaciones que hubo en aquellos momentos. Yo, ya acabando, y habría muchas más cosas, pero bueno, también tenemos la posibilidad de compartir el proceso de aquí al 18, porque yo creo que merece la pena recuperar aquello en la medida que puede ser útil. Y ese ejercicio de madurez compartido con un montón de organizaciones políticas que nos permitió crear un marco de unidad que luego emplazó, y estoy hablando ya de la LOSE, y a cabo, no solamente desde ese marco compartido con ICAS, LECAF, BEA, coordinadora, el emplazar también a la CEA, Unión de Estudiantes y el Sindicato de Estudiantes a unas movilizaciones absolutamente unitarias que duraron lo que duraron, pero que bueno, que yo creo que también fue un ejemplo. Bueno, habría muchas más cosas, pero lo vamos a ir dejando y en todo caso vamos a seguir ahora con el diálogo. Pero bueno, creo que merece la pena echarle un tiempo en esto porque algo yo creo que nos puede servir. Gracias. Muchas gracias, Sisto. Estaba rememorando después de vuestras intervenciones, ahora le daré la palabra a Carlos, pero estaba rememorando también posteriormente a todos este movimiento que evidentemente duró muchos más años y que intentamos mantener y en el tiempo desde el punto de vista de la reivindicación también, la importancia que tuvo toda esta explosión de movimiento, no solo contra la ley de reforma educativa o la ley RU, sino y la del plan de empleo juvenil en la construcción de los propios consejos de la juventud. Estaba yo también intentando darle una vuelta que también en ese marco se fueron organizando los consejos de juventud como las plataformas de organizaciones de jóvenes, estudiantes, sindicalistas, del movimiento Scout, del tiempo libre, etcétera, etcétera, que también tuvo ahí su propio marco, ¿no? Creo que también esto fue una experiencia interesante desde todos los puntos de vista. Lo estaba recordando en este momento. Bueno, le doy la palabra a Carlos para que nos organice un poquito en el debate y estas cosas, Carlos. No, yo más que nada, yo organizar, no, el debate lo vas a seguir organizando tú, pero bueno, sí que me toca seguir insistiendo en algunas de las cosas que motivan todo esto, ¿vale? Sigo diciendo, estamos aquí.